Quiero agradecer a Martín Paz, que es consejero del Instituto Nacional Electoral, que toma esta comunicación esta mañana. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días, un gusto saludarte y también a tu auditorio. ¿Cómo viste el comportamiento ayer electoral en los dos estados en donde hubo concurso para el gobierno del estado? Pues mira, la verdad es que fueron dos procesos pues, muy bien organizados. Instalamos el 99.99% de todas las casillas. Solamente hubo una casilla que no pudo instalarse por razones de inseguridad en el Estado de México, pero el resto, las 24.479 se instalaron, estuvieron los funcionarios, estuvo el material. Solo tuvimos que tomar de la fila a un 6.91% del funcionariado, de 96.768 que estuvieron, es decir, personas que por causas pues de fuerza mayor o por olvidos o por lo que sea, que no se presentaron a pesar de que ya estaban capacitados. Incluso este porcentaje de funcionarios tomados de la fila fue muy inferior al de, bueno, no muy inferior, pero por abajo de otros procesos electorales, en donde hemos llegado a tener hasta un 9%, ¿no?, de funcionarios que se toman de la fila. Entonces, pues esto nos habla de, por un lado, el compromiso ciudadano, y por otro lado, pues la verdad, la solvencia técnica y operativa del INE para instalar casillas, capacitar funcionarios, realizar elecciones y finalmente pues garantizar los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Desde el punto de vista de participación, yo vi los últimos resultados. Por ejemplo, en el Estado de México hablaban de un poquillo arriba de la mitad, del 50%. ¿Ya tienes algún número final de lo que fue la participación en función de la gente que pudo haber ido a votar y fue y no fue? En efecto, sí hubo una participación. La expectativa es que fuera más alta la participación en el Estado de México, pero efectivamente, pues sí, el número de cifras redondas llegó al 50%, en Coahuila fue un poco superior, del 56.5% en cifras redondas, que es un porcentaje más o menos pues parecido al que ocurrió en las elecciones federales del 21 y que es más o menos el porcentaje de participación en procesos electorales, digamos, concurridos. Traemos índices de abstencionismo en el país pues altos, ¿no?, del 40%, 40 y tantos o hasta el 50%. Efectivamente ahí tenemos un déficit ciudadano fuerte en términos generales. Y sí, en el Estado de México previsiblemente habría una mayor participación, pero bueno, no ocurrió, se quedó a la mitad. Seguimos teniendo ese déficit. Yo creo que entre las reformas electorales que verdaderamente habría que considerar es hacer el voto obligatorio, como ocurre en muchos otros países de la región y del mundo. Eso, fíjate, justamente sobre eso te iba yo a pedir una reflexión. Veo que hay países como Argentina, ¿no?, en los que el votar es un derecho, por supuesto, pero también es una obligación ciudadana y es una condición sine qua non que debe de cumplir un ciudadano. En el caso de México, el votar por derecho pareciera que fuera un derecho que es considerado como, pues sí, algo que está ahí, pero que a veces lo tomamos, a veces no, dependiendo y a contentillo, pero hacerlo una obligación, creo que estamos ya en la posición en la que como sociedad podríamos madurar a la obligatoriedad de ejercer nuestro derecho y obligación a votar, aunque esto implicaría un cambio constitucional. Bueno, es que de hecho en la Constitución sí se establece que es una obligación del ciudadano votar. El problema es que no hay ninguna sanción si no lo haces, mientras que en los países en donde el voto es obligatorio existen sanciones pecuniarias. O sea, a veces hay multas, por ejemplo, en Perú hay multas si no votas. En otros lugares hay sanciones administrativas. En la región por lo menos hay una experiencia en varios países en donde a través de ese tipo de sanciones el voto aumenta mucho. En Colombia, por ejemplo, si eres funcionario de casilla y no acudes, también hay una sanción monetaria. Yo creo que podríamos avanzar hacia allá.
porque sí la Constitución dice que el voto es obligatorio, pero no hay ninguna sanción. Entonces, pues No hay. efectivamente, como tú lo señalas, pues sí, es una obligación, es un derecho, pero pues es una obligación de papel, ¿no? Dicho de esa forma, y yo creo que deberíamos de avanzar hacia allá. Es verdad que, por ejemplo, el pasado proceso intermedio del 2021, tuvimos una buena participación para hacer un proceso intermedio. Como recordarás, siempre en las elecciones presidenciales o de gubernaturas hay una mayor participación. En las intermedias, en cambio, ocurre una menor participación, pero sí yo creo que tendríamos que avanzar hacia allá. Y hay muchas formas ya aprobadas, sobre todo en la región, en donde el voto obligatorio pues es algo que yo creo que nos conviene a todos. Y como última pregunta, te invito a verte en el espejo como parte de lo que es el Instituto Nacional Electoral. Tú que eres un miembro de este instituto, ¿cómo consideras la neutralidad del Instituto Nacional Electoral en estos procesos vividos el día de ayer? No hubo ningún sesgo, no hubo ninguna inclinación hacia algún partido o preferencia política o gubernamental. Hubo la neutralidad necesaria, indispensable, para que las elecciones se lleven en ese mismo tenor. No, mira, el trabajo desde el instituto es un trabajo técnico y operativo de primer nivel, y que está conformado no por quienes formamos el Consejo General, sino por miles de personal del Servicio Profesional Electoral, así como también otros tantos miles de personas que se contratan temporalmente durante los procesos electorales. Y precisamente lo que caracteriza el trabajo del Instituto Nacional Electoral es su calidad técnica y operativa, lo cual se puede ver, solo para poner un ejemplo, además de las cifras que ya te di del porcentaje de casillas instaladas o el número de funcionarios capacitados, está, por ejemplo, en los conteos rápidos que vimos a conocer ayer antes de las 10 de la noche, que si tú los comparas con los resultados del PREP, que el PREP lo realizan los organismos locales, son los OPLES, en este caso el Distrito Electoral del Estado de México y el Distrito Electoral de Coahuila, puedes ver que los conteos rápidos y el PREP son coincidentes, tanto en el Estado de México como en Coahuila. Es decir, el PREP, que ahorita ya trae un avance del 99.6% en el caso de Coahuila, del 98.3% en el Estado de México, van dentro de los rangos del ejercicio estadístico que el INE realizó el día de ayer. De tal manera que esto te da muestra de que el trabajo operativo y técnico del instituto es un trabajo así técnico, operativo, y que por lo tanto no tiene ningún tipo de sesgo. Pues no lo tiene y mira, de aquí en adelante, Martín, tú serás y eres ya uno de los elementos clave para el funcionamiento adecuado de un colegio electoral que los mexicanos, bueno, que estamos conscientes, apreciamos como parte fundamental en la que se sostenga el esquema democrático mexicano. Son ustedes la esperanza de que siga habiendo en nuestro país un esquema democrático. Estaremos muy al pendiente de gente como tú hacia el futuro inmediato y la próxima parada serán las elecciones presidenciales del año que viene, elecciones que serán fundamentales para el desarrollo, espero, en libertad de nuestro país. Desde aquí te agradezco tu trabajo y gracias por tu apertura y por tomar esta comunicación. Gracias, Pedro, y un agradecimiento a la ciudadanía, que finalmente es la que se apropia de las elecciones el día de la jornada electoral. Y desde luego estaremos al pendiente de que todo el trabajo que se realice en el instituto sea siempre de esa característica, un trabajo solvente, técnico y operativo. Gracias. Gracias, Martín Faz. Te mando un abrazo y espero que siga así. Yo lo sé que sí. Tu trabajo en lo individual en este instituto. Gracias y buenos días. Hasta luego, pero seguimos en contacto. Gracias. Estamos en contacto. Martín Faz, consejero electoral en el Instituto Nacional Electoral, nos habla de un abstencionismo en nuestro país. Las elecciones de ayer lo mostraron, sobre todo las del Estado de México.
en la que por cada dos, uno pudo, quiso, se le dio la gana votar, el otro no pudo, no quiso o no se le dio la gana votar. Debiera ser el voto obligatorio con actos punitivos en caso de que no se vote. Pues esa es la gran